Amén. Ok, hermano, por favor, abra su Biblia en la carta de los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 18. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Un texto muy conocido por todos nosotros. Si ya se ubicó, me dice amén. Si no encuentra Efesios, lo puede buscar después del libro de Génesis, antes de Apocalipsis, allí se encuentra. Efesios capítulo 5, versículo 18. Le voy a pedir que por favor preste mucha atención a lo que el Espíritu de Dios tiene que decirle en esta mañana. No se distraiga. Si hay cosas que a usted le preocupan, le voy a pedir que ponga eso en manos del Señor. Amén. ¿Ya todos calmados, todos confiados en Dios? ¿Está preparado para escuchar palabra de Dios? Ok, leemos entonces Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Lo leo una vez más: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias por tu palabra que nos llena de sabiduría, nos alumbra el camino y nos hace más como tú. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento a fin de asimilar tu palabra, ponerla por obra en nuestras vidas y así ser luz para nuestro hogar, para nuestra iglesia y para todas aquellas personas que nos conocen. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, la carta de los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, dirigida a esta hermosa ciudad. Algunos dicen que Pablo no escribió a Efesios. Pablo escribió fue a la iglesia de Laodicea, solo que esta carta era una circular que debía ser leída en muchas congregaciones, por lo cual salió de Laodicea y fue parar a Éfeso, en donde posteriormente fue reservada, y allí fue donde la encontraron, y por eso le colocaron el nombre de Efesios. Aunque no viene al caso, es importante saberlo, porque se dice que Pablo en esta carta no la dirigió a una sola iglesia, sino que realmente esta carta fue leída en muchas congregaciones, porque esa era la intención de Pablo, que todos los cristianos pudiesen tener conocimiento de las verdades de Dios que Pablo estaba escribiendo acá. Así que Pablo estaba muy interesado en que la Iglesia Universal de Jesucristo pudiese aprender estos términos doctrinales y teológicos que él se disponía a enseñar. Y en el versículo número 18, el apóstol Pablo está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Hoy día hay un fuerte debate en cuanto a lo que la llenura del Espíritu Santo significa. Muchas personas dicen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y realmente eso no es lo que nos dice la Biblia, aunque encontramos un pasaje en el libro de Hechos en donde nos dice que 120 estaban reunidos en el aposento alto cuando fueron llenos todos del Espíritu y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Es importante recalcar, hermanos, que la doctrina nunca debe ser enseñada a la luz de un libro histórico. Y el libro de los Hechos, que está allí en el Nuevo Testamento, es un libro histórico. Y no puedo tomar el libro de los Hechos para fundamentar doctrina. Aunque el libro de los Hechos es palabra inspirada de Dios, no fue con el fin de enseñar doctrina que se escribió. Fue Lucas, médico e investigador, quien escribe este libro y se lo envía a una persona o a una universidad o solamente a un grupo pequeño de personas llamados Teófilo, a quien Lucas escribe, para darles a conocer los hechos de la iglesia en aquellos días, no para enseñar doctrina. ¿Me sigue? Así que
entender nosotros que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas es una equivocación. El don de lenguas es completamente bíblico. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo que fue dado en la iglesia con un propósito específico, determinado y circunstancial. Yo no voy a entrar en este día a enseñar sobre el don de lengua. Lo único que quiero especificar es que una persona que no habla en lengua no quiere decir que no está lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia no solamente nos habla de este don, sino que habla de una gran diversidad de dones. Amén. Y que el hecho de que usted no tenga el don que tenga su hermano no significa que usted no forma parte del cuerpo, ya que a lo mejor no tenga usted el don de la enseñanza, pero sí tenga el don de discernimiento o quizás el don de evangelismo. Hay diferentes dones y el Espíritu Santo se encarga de repartirlos en la iglesia como Él quiere. ¿Me sigue? Para entender entonces, hermanos, qué es la llenura del Espíritu Santo, es necesario primero saber quién es el Espíritu Santo. Algunos que no saben quién es el Espíritu Santo, incluso hasta hacen muy mal formulada la pregunta, ya que dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Decir ¿qué es el Espíritu Santo? Es equivocado, porque el Espíritu Santo es una persona. Y cuando usted quiere conocer a una persona, por ejemplo, llamado Pedro, usted no va a decir ¿qué es Pedro? Usted va a decir ¿quién es Pedro? Así que la pregunta correcta para saber del Espíritu Santo sería ¿quién es el Espíritu Santo? Lamentablemente muchas personas tienen muchísimo tiempo en la iglesia y aún no han entendido quién es el Espíritu Santo. Lo definen como algunas sectas de manera tan equivocada lo han hecho, como una fuerza activa, como un poder. Y es cierto que el Espíritu Santo es poder, pero debemos entender que el Espíritu Santo también es una persona. Si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículos 13 al 14, allí el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, les dice, cuando Él venga les hará saber todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará por sí mismo, dijo Jesús en ese pasaje, sino que tomará de lo mío. Si el Espíritu Santo fuese una fuerza activa o simplemente un poder, Jesús no hubiese dicho de Él hablará, porque una fuerza activa no puede hablar. ¿Me sigue? Para que pueda hablar tiene que ser una persona. Otro indicativo que vemos en ese versículo es que el mismo Señor Jesucristo, en Juan 16, lo llama Él, cuando Él venga. Y el término Él que aparece allí no está como artículo, sino como pronombre personal. Y los pronombres personales se usan únicamente para las personas. Por lo tanto, de manera implícita, en el versículo, Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Sí es poder de Dios, pero también es una persona. ¿Amén? El Espíritu Santo también es Dios mismo. Si usted lee en Hechos capítulo 5, en los versículos 3 y 4, el apóstol Pedro, cuando fue engañado por Ananías y Zafira, les dice, ¿por qué habéis engañado al Espíritu Santo de Dios? Y más adelante dice, habéis engañado a Dios, diciendo que el Espíritu Santo y Dios son una misma esencia. Por lo tanto, debemos estar completamente convencidos de que el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, esto es doctrina. Y la doctrina se debe aprender a la luz de la palabra de Dios de manera absoluta. La doctrina no puede ser relativa, o es o no es. Si usted hasta hoy estaba creyendo que el Espíritu Santo no era Dios, entonces usted estaba creyendo una herejía, usted estaba creyendo una mentira, porque el principio bíblico enseña que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, a la luz de toda la Biblia, podemos ver que el Espíritu Santo tiene los atributos, o como algunos otros dicen, las prerrogativas de Dios. Es eterno el Espíritu Santo, es omnipotente, y aparte de eso, omnipresente, y el Espíritu Santo sabe todas las cosas.
por razones de tiempo, no podemos revisar cada uno de los versículos y capítulos que fundamentan esta enseñanza. Pero la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo es, en esencia, Dios mismo. Si nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que el Dios al que nosotros servimos es un Dios en tres personas distintas, pero que es un solo Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma en que la Biblia, la palabra de Dios, nos lo da a conocer. Y esa es la forma en la que nosotros, los hijos de Dios, los debemos entender. ¿Me siguen hasta acá? Ahora que hemos entendido bien qué es el Espíritu Santo, es importante saber cuál es la obra del Espíritu Santo y sobre todo en la iglesia. El Espíritu Santo nos hace iguales a la personalidad de Cristo. El Espíritu Santo nos va transformando de forma tal que lleguemos cada día a ser más como Jesucristo. Él nos imparte lo que conocemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Y usted que ha leído el versículo debe conocerlo ya. Dice la Biblia allí en Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un solo fruto, no son 9 frutos, porque el texto no nos dice más los frutos del Espíritu son, no está hablando en plural, más bien se encuentra en singular. El fruto del Espíritu es, y luego comienza a hablar de las 9 cualidades de ese fruto, que son indivisibles, son inseparables. Las vuelvo a repetir para usted: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo segundo que el Espíritu Santo hace en la iglesia es capacitarnos para hacer la obra de Dios. ¿A través de qué? De los dones espirituales. El Espíritu Santo no solamente nos lleva a ser como Cristo, sino que también nos capacita con su poder para obedecer a Dios. Eso quiere decir que tú no estás solo para obedecer a Dios, ni siquiera obedeces a Dios con tus propias fuerzas, sino que Dios te ha dotado de su poder para que tú le puedas decir no al pecado y para que puedas hacer su obra perfecta aquí en la iglesia, por supuesto conforme a su voluntad. Para eso son los dones del Espíritu. Amén. Habiendo entendido entonces, de manera básica y fundamental, quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra que Él hace en la iglesia, es importante que nos preguntemos, ¿qué es la llenura? ¿De qué llenura estaba hablando el apóstol Pablo allí? Porque muchos de nosotros, de alguna manera, a lo mejor pensamos que esta llenura es como llenar un vaso de agua. Si algunos están llenos del Espíritu Santo y otros no están llenos, quieren decir que a lo mejor lo tienen por la mitad. Y podríamos pensar que hay personas que tienen un cuarto de tanque del Espíritu, otros tienen medio tanque del Espíritu Santo y otros sí tienen al Espíritu Santo de manera completa. Es importante destacar que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34, el mismo Señor Jesucristo afirma que el Espíritu Santo no es dado por medida. Dios da al Espíritu Santo, punto. Yo soy el pastor de la iglesia y tengo al Espíritu Santo, y aunque usted no sea el pastor de la iglesia, usted tiene el Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios está en ti y no es el 50% del Espíritu, ni el 40%, ni el 30%, ni el 70%, ni el 90%, ni siquiera el 99%. Tú tienes 100% el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿por qué entonces el apóstol Pablo nos está hablando de llenura si eso es así? Si cada uno de nosotros tenemos 100% el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿por qué dice Pablo ser llenos? Debe ser que entonces no somos llenos. Debe ser que nos falta algo
A lo mejor el Señor nos dio fue el 80% y no el 100%, como nos dice el pastor o como hemos entendido en la Biblia. Es que le estamos dando, hermanos, nuestra equivocación es porque le estamos dando a la palabra llenura un concepto equivocado. Creemos que tiene que ver igual con el hecho de llenar un balde, ponerlo hasta la mitad o ponerlo hasta arriba. Y la palabra no tiene absolutamente nada que ver con eso. La llenura tiene que ver con tu entrega al Espíritu Santo de Dios. La pregunta correcta no es ¿cuánto tienes tú del Espíritu Santo? La pregunta correcta sería ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? El Espíritu Santo es una persona que nos posee. Cuando el apóstol Pablo está diciendo ser llenos del Espíritu Santo, él lo que está queriendo decir es, permite que el Espíritu Santo de Dios tenga control total de todo lo que eres, de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de todo lo que hablas, de todo lo que haces. Que el Espíritu Santo de Dios te controle por completo en todas las áreas de tu vida. Lo que Pablo está diciendo es, sujétate al Espíritu Santo de Dios, obedécelo en todas las cosas. De eso está hablando Pablo. Por eso es que podemos decir que hay personas que no son llenas del Espíritu Santo porque viven como mejor les parece y no como la Biblia enseña. No son obedientes a Dios, viven conforme a su voluntad egoísta y no conforme a la voluntad perfecta de Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Tu entrega al Espíritu debe ser sin reservas, no solamente cuando te conviene. Es importante, hermano, destacar que debe ser de manera absoluta. No eres tú quien decide ahora, quien decide en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El control que el Espíritu Santo ejerce sobre tu vida, entonces hemos visto que debe ser total y absoluto. Yo quiero que usted escuche, por favor, el mismo versículo 18 del capítulo 5 de Efesios en la versión lenguaje actual. Y escuche cómo dice allí: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Así que el apóstol Pablo está hablando es de control, de dominio, pero no de un control que tiene que ver contigo, sino que tiene que ver totalmente con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir con toda sinceridad, yo me someto de manera plena al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de los que están acá pueden decir, yo obedezco a Dios en todas las cosas, tengo temor, incluso en mi propio pensamiento, me someto a la voluntad de Dios? Muchas personas llevan una doble vida y viven un cristianismo es de apariencia. La persona que vive un cristianismo de apariencia, por supuesto, no tiene el Espíritu Santo de Dios y por supuesto no lo tiene y no puede tampoco ser lleno. Porque hemos entendido que la llenura tiene que ver con tu sometimiento a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pablo hace un contraste en ese versículo sobre la influencia que ejerce el alcohol sobre aquella persona que lo ingiere y la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona comienza a emborracharse, comienza a tomar demasiado licor, cambia su manera de hablar, cambia su manera de caminar, incluso cambia su personalidad, llega a hacer cosas que si no estuviese ebrio no las haría. Cambia su manera de pensar, parece una persona completamente distinta. El alcohol
toma control de esa persona. Así que Pablo entonces hace un contraste allí y dice, así como el alcohol, cuando la persona se embriaga, lo influye poderosamente en su vida, entonces sean llenos, pero no de alcohol, sino más bien de la presencia de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que controle tu pensamiento. Eso es algo que el pastor en la iglesia no lo sabe porque no puede leer tu mente. Que sea el Espíritu Santo de Dios que controle tu corazón. Esto es algo que solo puede estar con transparencia, solo entre Dios y tú. Porque yo no puedo leer tu corazón. No sé qué hay en este momento en tu pensamiento. No puedo saberlo. Por eso se necesita plena sinceridad. Yo me alegro de que Dios pueda leer mi corazón. Me alegro de que Dios pueda leer mi pensamiento, porque si no le mentiría. Si no fuese así, cuando yo fuese a orar, le diría mentiras a Dios. Así que me alegro de que no puedo mentirle, porque Él conoce lo más oculto de mí. Y cuando voy a su presencia no me queda otra que decir la verdad. No me queda otra que ser sincero. La persona que viene a mentirle a Dios es un tonto. Hay personas que vienen a la iglesia y viven en apariencias delante del pastor, delante de los líderes, delante de los hermanos en la congregación. Son tontos. Porque no tiene caso que tú vengas a engañar al pastor, no tiene caso de que vengas a engañar a los líderes. No es el pastor ni los líderes los que murieron por ti en la cruz del Calvario. No es el pastor el que te bendice, ni tampoco el que te imparte vida eterna. Es Dios quien lo hace, y a Él no lo puedes engañar. Hay personas que vienen a la iglesia y le presentan 1000 excusas al pastor en lugar de reconocer sus errores, sus equivocaciones. Hay personas que están en la iglesia y cambian de cara. En el hogar son el demonio, en la iglesia parecen un ángel. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe quién eres. Él sabe cuáles son tus deseos. Él sabe si realmente eres obediente o no lo eres. Dios desea controlar todo lo que eres. Tu manera de pensar, tu manera de sentir. Dios quiere controlar tus preferencias. Dios quiere ser la prioridad en tu vida. Dios quiere tener total dominio sobre ti. Pero escúchame, Dios es un caballero. Él no va a llegar a tu vida para imponerte sus criterios. No lo va a hacer. Eres tú quien debe decidir obedecer a Dios de corazón sincero, sin manchas, quitando todo lo que hay en ti que tú sabes que no sirve, porque sabes que no sirve y aún así no lo quitas de ti. El apóstol Pablo está diciendo: sean llenos del Espíritu, quiten todo lo que hay en ustedes que no sirve, échenlo fuera. Otra traducción, la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Observe, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Pablo coloca aquí el vino como ejemplo, pero podríamos colocar allí algún error en el que tú estés incurriendo, algo que tú sabes que no le agrada al Señor, pero que sin embargo tú lo haces. Algo que sabes que es vergonzoso, pero que tú lo haces. Tú sabes que es pecado, pero lo haces. Puede colocarlo allí en lugar de decir no se emborrache, digamos no diga malas palabras.
porque hay creyentes que están en la iglesia y lamentablemente muchos de ellos son líderes y en el hogar dicen malas palabras. Y hay quienes son golpeadores también, golpean a sus esposas y son líderes en la iglesia. Los tales no deberían tener liderazgo en la iglesia. No deberían desempeñar ningún cargo, porque el primer lugar donde tú tienes que dar testimonio, el primer lugar donde tú tienes que ser luz, es en tu casa. En ningún otro lugar, en tu hogar. Y si en tu hogar tú no eres luz, no tiene sentido que vengas a la iglesia con una carita de yo no fui, una carita de ángel. No tiene sentido. Ahora bien, la expresión que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 18 se encuentra en imperativo. Él dice, sed llenos del Espíritu. Esto no es si queremos, esto es una orden. El Espíritu Santo de Dios, hablando a través de Pablo, nos está dando una orden. Si tú no estás siendo lleno del Espíritu, tú estás en pecado porque estás desobedeciendo al Espíritu Santo de Dios. ¿Está aquí conmigo o se está durmiendo? Veo a varios cabeceando aquí. Le voy a dar una sugerencia, duerma bien en su casa para que pueda venir el domingo a la iglesia, porque así usted no va a aprender la palabra de Dios. Amén. La expresión está en imperativo, hermano, es una orden y nosotros debemos obedecerla. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir llenos del Espíritu Santo. Así que acá es donde yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Qué estás haciendo para llevar una vida lleno del Espíritu? Dime, ¿qué estás haciendo? Me imagino que algunos dirán, pastor, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí si no estás haciendo nada para ser lleno del Espíritu? ¿Qué haces aquí en la congregación? Te voy a decir, estás perdiendo el tiempo. Si estás viniendo a la iglesia y no estás haciendo nada para ser lleno del Espíritu, quédate en tu casa, no vengas a la iglesia, no tiene sentido. Porque la idea de venir a la iglesia, hermano, es que recibas de Dios lo que necesitas para ser mejor, para ser cada vez más obediente a Él, para agradar cada vez más a Él. Pero hoy día muchas personas están viviendo un cristianismo que diríamos lying, o yo lo llamaría cristianismo posmoderno. La posmodernidad enseña de que las cosas son buenas o malas dependiendo. Si me hacen sentir bien, son buenas. Si me hacen sentir mal, son malas. Así que estamos viviendo un cristianismo posmoderno. Venimos a la iglesia, si la palabra de Dios que estoy escuchando me hace sentir bien, entonces es tremenda predicación. Voy a comprar ese CD para volverlo a escuchar en casa. Pero si esa palabra entonces es una palabra que golpea mi ego, mi yo, si golpean donde están mis errores, entonces yo no compro ese CD porque no me agradó. ¿Cómo se le ocurre al pastor predicar eso? Cristianismo posmoderno. Lo que a mí me agrade, eso es lo que yo recibo. Una palabra de prosperidad y bendición. Amén, dicen los hermanos en la iglesia. La recibo. Pero una palabra de exhortación en donde se te dice que te corrijas porque estás en un error, estás en desobediencia, estás pecando, le estás faltando a Dios, esa palabra no agrada mucho a las personas hoy día. Hoy día se practica esa clase de cristianismo, donde lo único que buscamos es el disfrute. No importa si estamos haciendo mal, si disfrutamos y eso nos hace sentir bien, entonces lo seguimos haciendo. Si no le estoy haciendo daño a nadie, te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás alejando cada vez más de Dios.
y por supuesto le estás haciendo daño a tu familia. Me duele cuando veo personas dar un mal ejemplo a sus hijos. Los hijos en casa aprenden por el ejemplo que le dan sus padres. ¿Qué hijos quieres tener tú en el futuro si el ejemplo que les estás dando es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios enseña? Y peor aún, vienen todos los domingos a la iglesia, pero el ejemplo que dan en casa de nada sirve. Tomamos la iglesia como un momento terapéutico, de relax, en donde yo voy para relajarme, para sentirme cómodo, no a que me regañen, no a que señalen mis errores, no, para relajarme y sentirme cómodo. Hoy día en las iglesias donde se predique un cristianismo posmoderno, un cristianismo que le agrade a los hermanos, se llenan de miembros, se ponen a reventar de personas, crecen rápido y la gente que ignora y desconoce la palabra de Dios dice, en esa iglesia está en la unción. Será la unción del diablo, hermano. Pero la unción de Dios no está en una congregación en donde lo único que predican es lo que la gente quiere escuchar. En una iglesia donde no llaman el pecado por su nombre, en donde no corrigen a nadie porque después se va de la congregación. El hermano está en pecado, pero no lo disciplino porque se me va y se me lleva los diezmos. En una congregación donde piensan así, el que está reinando ahí es el diablo. Dios no está reinando allí. ¿Me sigue? En cambio, en una congregación donde alguien peca y lo jalan, pecaste, estás en disciplina, me voy, ahí está la puerta, bien grandota para que salgas. Pero tienes que llevar una vida santa que agrade a Dios. Esa es la iglesia donde reina el Señor Jesús. Hoy queremos llenarnos de cosas que nos convengan, pero no del Espíritu Santo de Dios. Muy pronto van a sacar la Biblia posmoderna. Hay tantas versiones de Biblia que ya no sé cuál versión leer cuando voy a predicar. Muy pronto van a sacar la Biblia posmoderna. Si quieren, se embriagan con vino. O mejor, llénense de lo que les haga sentir bien. Cualquier cosa, no importa. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Amén, amén y amén. Versión Biblia posmoderna. Debemos corregirnos. La palabra de Dios nos fue dada para santificarnos, para purificarnos. Santificarse significa apartarse del pecado. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, llénense del Espíritu, es una orden. Está diciendo, saquen de su vida todo lo que no agrade a Dios. Practiquen la palabra. Eso está diciendo Pablo. No solo está en imperativo, está en presente continuo. Presente continuo significa que debes estar llenándote del Espíritu Santo de Dios constantemente. No es algo que sucedió en una experiencia circunstancial, no. Debes llenarte del Espíritu todos los días. Llenarte, la traducción de Espíritu Santo a nuestro idioma es presencia santísima. Esa es la correcta traducción. No es Espíritu Santo. Decir Espíritu Santo en ciertos términos teológicos es un error. La manera correcta de decirlo es presencia santísima de Dios. Así que llenarse del Espíritu Santo es llenarse de la presencia de Dios. Y qué importante es ir lleno de la presencia de Dios a cualquier parte, en cualquier día, porque es algo que practicas diariamente. Pablo dice, continuamente estén llenándose del Espíritu Santo de Dios. Lo otro importante, hermano, es que el término ser llenos se encuentra en voz pasiva. Voz pasiva significa que no eres tú quien te llena. Es decir, no te autollenas. No es como cuando llegas a una estación de servicio y el que despacha la gasolina está ocupado y tú te bajas y vas y comienzas a llenar tú mismo el tanque. Aquí no funciona así.
No eres tú quien se llena del Espíritu, no eres tú mismo el que lo hace. Es Dios quien te llena. Solo Dios puede hacerlo, porque tiene que ver con control. Es Dios quien te controla completamente, no tú te controlas. No es que tú aprendes la palabra de Dios y comienzas a autocontrolarte con la palabra de Dios. No, es Dios controlándote. Esto quiere decir que tú debes menguar, debes negarte a ti mismo, tus deseos, quién eres, tomar tu cruz y seguir al Señor. Yo quiero que usted abra la Biblia en Lucas 9:23 y pueda observar usted allí lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire cómo está plasmada la enseñanza de Pablo en este versículo. Hablé de dos cosas. Hablé de imperativo, hablé de presente continuo y también estoy hablando de voz pasiva. En Efesios 5:18, pues aquí en este versículo lo podemos ver porque Jesús está hablando en imperativo y está hablando en presente continuo. Observemos otra vez: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo constante. Menguar tú mismo. Lo que aprendiste del mundo no sirve. Las cosas que no son de Dios y que están en ti no funcionan para servir a Dios. Son un estorbo y hay que sacarlo de allí. Dios quiere usarte como Él quiera, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Pero si hay áreas en tu vida que van en contra de su palabra, entonces esto es un imposible para Dios. Por ejemplo, si Dios quiere bendecir a tus hijos en casa, pero tus actitudes en casa son equivocadas, entonces no es posible para Dios bendecir a tus hijos en casa, porque tú con tus actitudes equivocadas los maldices. Así que es necesario sacar de ti lo que no sirve para que entonces tome lugar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Diga amén o diga ay, pero diga algo. En otras predicaciones en donde hablo del poder y la gloria de Dios en la vida de un cristiano, se revientan las palmas aplaudiendo. Pero cuando apunto en donde está el pecado, nadie habla. Así son las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos llena únicamente cuando hablamos entre nosotros la palabra de Dios. Eso lo vemos en Efesios. Pero en el versículo 19, en la parte A, el apóstol Pablo explica y dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto es hablar la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios en tu hogar y te reúnes con tu esposa y te reúnes con tus hijos, o la mujer se reúne con su esposo y sus hijos y se sientan y comienzan a hablar la palabra de Dios, están siendo llenos del Espíritu, porque están haciendo algo que agrada a Dios. ¿Me sigue? Son pocas las personas que hacen eso en el hogar. Son pocas las personas que se toman un tiempo para tomar la Biblia y llamar a los muchachos: vengan acá, vamos a la sala, y llaman a la esposa: vengan acá, vamos a sentarnos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Esta es una forma de ser lleno del Espíritu. Lo dice claramente la Escritura: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cuánto tiempo tienes que no te sientas con tu esposa a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo tienes que no te sientas con tus hijos? Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leerla. Eso es mucho más importante
que escucharla aquí en la iglesia. Y no estoy diciendo que no es importante escucharla en la iglesia, es importante, porque aprendes a vivir en el hogar. Pero cuando te reúnes con tu familia, estás trayendo bendición a tu casa. Eso es necesario hacerlo. Yo me convertí porque mi familia, mi mamá agarraba a los hombres, ya éramos hombres, ya hombres y mujeres, sus hijos, y nos sentábamos en casa a estudiar la palabra de Dios. Mi mamá hacía eso. Y aunque varias veces fui un rebelde, poco a poco llegué. Y ahora estoy aquí sirviéndole a Dios. No quiero cuestionar a las personas que ven novelas en casa, pero no me puedo morir un día y estar delante de Dios y decirle: Señor, me lo callé porque no quise ofender a nadie. Prefiero que usted se sienta ofendido, aunque no sea mi intención ofenderlo. Porque mi intención no es ofenderlo a usted, mi intención es decirle la verdad. Porque sé que el diablo siempre viene a decirle la mentira. Pero ¿cuántas veces no se sientan en su hogar y prenden ese televisor y ven la primera novela que comienza a la 1 de la tarde y la última que termina a las 12 de la noche, y lo que pasan en esas novelas es pura basura, porquería del diablo, pura infidelidad, robo, murmuración, violación? ¿Qué cosa buena sacan de eso? Y se sientan allí. Yo quiero decirte algo: el diablo toma esos medios para meter su enseñanza en tu casa. Tienes al diablo en tu casa enseñando y no te das cuenta. Y decimos: es que no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para sentarme con mis hijos. Pero tienes tiempo para estar frente al televisor 8 horas y más. Escucho personas que se ven esa novela que pasan, ya no me acuerdo ni a qué hora, que son un montón de mafiosos y se sientan a ver eso. Y se entretienen con eso. Y tú le preguntas un versículo y no se lo saben. Pero le preguntas de esa porquería de novela y se la cuentan toda, con comas, hasta con comerciales te la cuentan. Y la palabra de Dios que trae bendición a tu hogar, en un rincón de la casa, llenándose de polvo. Quieren ser llenos del Espíritu, pero se la pasan viendo novelas o haciendo otras series de cosas que para nada edifica. Nunca vas a ser lleno del Espíritu de esa manera. O los hombres llevando películas con contenido sexual bastante fuerte al hogar. Y para colmo se sientan con los hijos: venga hijo, para que se haga un macho. Mire esa película. Estoy hablando de cristianos. Si es que se les puede llamar así. Pero tengo que golpear con dureza esas cosas, porque son del diablo. Y cuando tú un día estés delante de Dios, no digas que el pastor de la iglesia nunca te lo dijo. Muchos van a estar delante de Dios ese día: Señor, pero es que el pastor de la iglesia se la pasaba hablando de prosperidad. El pastor de la iglesia se la pasaba tirando a la gente al suelo, porque allí es donde les gusta ir a las personas. Eso sí se llena esas iglesias, en donde lo agarran y lo revuelcan en el piso. Está la unción de Dios porque lo tiraron en el piso. ¡Qué estupidez! Cáigase para que la gente crea que aquí... Yo me imagino la mente de esos falsos. Cáigase aquí todo el mundo al piso para que los tontos crean que aquí está la presencia de Dios. Y el montón de gente tirada en el piso. Yo he visto gente tirada en el piso que supuestamente se ha llenado de la presencia de Dios. Y les voy a decir algo: me provoca parármeles encima para que nunca más se levanten, porque cuando se levantan, el mal testimonio que dan allá afuera da pena. ¿De qué fueron llenos cuando se cayeron al piso? ¿De qué? Sería del diablo, pero de Dios no. Porque después que se caen en el piso, en el hogar, dicen malas palabras. Discuten con los inconversos como propios inconversos.
y se cayeron en el piso. Y escuche esto que se pone bueno. Hasta hablan en lenguas. Y son criticones, murmuradores, groseros, sinvergüenza, altaneros. Pero ellos hablan en lenguas. La hipocresía en su máxima expresión. Hipocresía, manipulación y engaño. Eso no es de Dios. La llenura del Espíritu se ve en tu conducta, en tu manera de vida. Allí es donde se sabe. Cuando eres una persona de testimonio y lo que la palabra de Dios dice se ve en tu estilo de vida, ahí yo puedo decir, esa persona está llena de la presencia santísima de Dios. Y donde vayas, eres de bendición. Donde quiera que estés, no importa si no hablas en lengua o no te caes para atrás. Pero hoy la llenura del Espíritu es el que habla en lengua y el que se caiga para atrás. No importa el testimonio. Vive como te dé la gana. Cáete para atrás y habla en lengua y eres tremendo varón o tremenda varona de Dios. Y puedes vivir como te dé la gana. Evangelio posmoderno. Muy pronto va a salir la Biblia posmoderna. ¿Ustedes se van a acordar de mí? Cuando vea Biblia posmoderna, ahí la tiene. Por lo tanto, hermano, es importante saber que la llenura del Espíritu tiene que ver también con el gozo que vivimos en el Señor, con la alegría. Que las personas allá afuera en el mundo vean cómo los cristianos somos personas felices. Porque confiamos en Dios. No importa la crisis, tú confías en Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso está ahí mismo en el versículo 19, en la parte B. Dice Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso traduce alegría, eso traduce gozo. Un verdadero creyente que está lleno de la presencia de Dios no vive amargado, no es una persona insolente, es una persona alegre, gozosa. No es que no tenga problemas, sí los tiene, pero en medio de la crisis se alegra en Jehová. Muchas veces lo enseñó el Salmos. En el versículo 20, veamos lo que dice allí. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues el Espíritu Santo de Dios nos llena cuando vivimos dando gracias a Dios por todas las cosas. Dar gracias a Dios, hermanos, es muy importante. A mí me gusta tocar este punto, porque no hay mejor manera de dar gracias a Dios que con tu vida misma. Escucha, Cristo murió por ti en la cruz. ¿Tú entiendes cuál fue el dolor de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento que Él tuvo en el Calvario? ¿Tú sabes lo que significó para Él morir en la cruz? El dolor que tenía, la agonía allí en la cruz, derramando toda su sangre, toda su vida, allí su cuerpo crucificado en un madero por amor a ti. ¿Cómo crees tú que puedes agradecer eso? No existe forma de hacerlo. No existe nada que puedas hacer que pueda igualar el sacrificio de Cristo por ti. Así que no te queda otra cosa que ser obediente a Dios. Y pienso que la mejor manera de agradecerle a Dios es que a donde vayas, con tu conducta, glorifiques y exaltes su santo nombre. Que la gente en ti vea a Jesucristo. Que la gente cuando te ve vivir, te ve hablar, te ve pensar, te ve caminar, diga, oye, yo quiero ser como él es cristiano, yo quiero ser como él. Que los vecinos por tu casa conozcan a Dios a través de tu práctica, a través de tu testimonio. Se lo he dicho varias veces, se lo vuelvo a decir, y se lo voy a decir 1000 veces más. Guillermo Carey le decía a los jóvenes misioneros de su época, vayan y evangelicen. Y si pueden, si es necesario, hablen. Les estaba diciendo con su vida. ¿Sabe cómo llamaban a los cristianos en su época?
Escuche, mire, los llamaban los del camino. No los llamaban cristianos, los llamaban los del camino. Porque ellos estaban en la calle, iban caminando, por supuesto, iban hablando en el camino del Señor. Y a donde quiera que iban, con su conducta, ellos irradiaban la presencia de Dios. ¿Se puede decir eso de ti? Si tu vida no es transformada por la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Por supuesto que lo estás perdiendo. Porque la intención de congregarse, hermanos, no es un fin en sí mismo, es un medio para que cada día seas más como Jesús. Esa es la idea. Cuando yo preparo la predicación, yo no la preparo únicamente para usted, yo la preparo también para mí, porque Dios también me habla a mí. Así que a través de cada predicación también yo me edifico y también yo aprendo de Dios, porque Dios me está hablando. No solo a ustedes, también a mí. Y la idea es que seamos transformados, que seamos mejores personas cada día. Hoy, al salir de este lugar, tú tienes que ser mejor creyente que lo que eras cuando llegaste, porque estás recibiendo palabra de Dios, y esta palabra de Dios tiene que hacerte diferente. Si eso no sucede, entonces estás en tremendos problemas, hermanos. Estás mal. Versículo 21. Aunque hay un subtítulo allí, la idea de la llenura del Espíritu continúa. El apóstol Pablo está diciendo cómo ser lleno del Espíritu. Y en el versículo 21 continúa la idea que él está exponiendo. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse tiene que ver con la concordia que debe existir entre los hermanos en la iglesia. Tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la buena comunicación, tiene que ver con el amor. Porque si amamos a los otros, nos sometemos a ellos. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, él les dice a los de la iglesia de Filipos: cada uno de ustedes vea a los demás como superiores a él mismo. Nosotros hacemos lo contrario en la iglesia. Pareciera que leyéramos la Biblia al revés. Siéntase mejor que el otro, siéntase superior, mírelo por encima del hombro. Ellos no valen nada, usted sí lo vale todo. Pareciera que leyéramos la Biblia de esa forma. La Biblia nos enseña a sujetarnos a los demás. La Biblia nos enseña a respetar a todo el que esté a tu alrededor. Todos son dignos de respeto. Y en la iglesia debemos sujetarnos a los líderes y debemos sujetarnos al pastor. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Tienes que ser una persona que se sujeta. Versículo 22 y versículo 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Para ser lleno del Espíritu, la esposa debe ser una mujer que ame, respete y se sujete a su marido. Este es un tema bastante conflictivo hoy día, porque estamos viviendo en una sociedad en donde se enseña la liberación femenina. El feminismo. Escuche, no me parcializo por ser hombre, pero me declaro, y desde hace tiempo me he declarado totalmente en contra de ese movimiento. Así como también estoy totalmente en contra del machismo. Creo que hay un orden bíblico para la familia y no se puede tergiversar, porque lo que va a traer al hogar es maldición. En el hogar debemos vivir como la palabra de Dios dice. Y la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo. Hermano, si vamos a vivir para Cristo, lo vamos a hacer en unidad. Y eso debe partir no desde la iglesia, debe partir desde el hogar. Porque si en mi hogar yo soy cristiano, por supuesto que lo voy a hacer en la iglesia. Porque el verdadero yo siempre aflora es en el hogar.
Cuando tú cierras la puerta de tu casa, allí es donde sacas las garras, si es que las tienes. Y si lo que tienes es al Espíritu Santo de Dios en ti, entonces es el Espíritu Santo de Dios lo que va a aflorar de ti. En tu casa. Por eso es que yo digo que quien verdaderamente te conoce es tu esposa. Ella sabe quién eres tú. Si realmente amas a Dios, ella lo sabe. Porque aquí en la iglesia cualquiera puede aparentar que ama a Dios. Pero en el hogar, allí cada quien saca lo que es. Así que Pablo dice, llénense del Espíritu las mujeres, obedeciendo a sus esposos, respetándolos. Porque Pablo está matando 2 pájaros de un tiro. Tú eres obediente y recibes bendición, dice. Y la mujer que no conoce de Cristo, al verte a ti con tu conducta, aprende. Y si tu esposo no es cristiano, dice Pedro, con tu conducta se convierte a Cristo. La conducta del creyente es poderosa, pero no la usan muchas personas. No usan la conducta. En los versículos 1 al 3, del capítulo 6, también nos habla allí el apóstol Pablo a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Según Pablo, la persona que no es obediente a sus padres, y escúchame esto, no importa cómo sean tus padres, si no eres obediente a tus padres, tú no eres lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que tienes que respetar a tus padres, que te tienes que sujetar a ellos. Dice que tienes que honrarlos. Hay quienes visitan a la madre solamente el Día de las Madres, una vez al año, y se aparecen con tremendo recado de olla, con 3 kilos de costilla. Mamá, te vine a visitar, toma para que me hagas una sopa. Y la pobre viejita en la cocina picando verdura, porque los hijos vinieron una sola vez al año al visitarla. La pobre viejita. Los hombres cobran el sueldo, van, le entregan el sobre sin destapar a la esposa, y a la pobre viejita ni un bolívar le dan. Si tú no le das dinero a tu mamá, tú estás en pecado, porque no los estás honrando. Y cuando la Biblia habla de honrar a padre y a madre, significa que de tu salario debes sacar para bendecirlos a ellos, porque bastante que ellos te han bendecido a ti. Así que cuando cobres el salario, acuérdate de esa viejita que está allá en casa. Visítala seguido, todas las veces que sea necesario. Ve, comparte con ella, escucha a ver cuáles son sus necesidades. Se portó mal contigo, ese no es tu problema, eso es problema de ella con Dios, tendrá que pedir perdón. Si no es cristiano, tendrá que arrepentirse. Tú dale testimonio y dale tu amor, porque delante de Dios esa es tu responsabilidad, aunque ella se haya portado contigo de una manera que tú no estás de acuerdo. Tu deber es amar a tu mamá y amar a tu papá, aunque te parezca que ellos te hicieron daño. Y no guardarles resentimiento, perdonarlos. Eso es llenura del Espíritu. Tu deber con Dios es honrar a tu papá y a tu mamá, aunque te parezca que ellos no te honraron, y aunque tengas la razón, tienes que hacerlo, porque es bíblico y es la palabra de Dios. Amén. No, yo me lleno del Espíritu con hablar en lengua, y así no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi papá, golpeo a mi esposa, maltrato a mis hijos, pero yo hablo en lengua, estoy lleno del Espíritu. Ah, y me caigo para atrás también. Por favor, ya basta de tanta manipulación y engaño. El Señor quiere de ti conducta santa, sometimiento sincero a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Versículo 4. Cuando educamos en el Señor a nuestros hijos, eso es ser lleno del Espíritu Santo. 6:4, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se está preparando los futuros padres? Porque los que ya fueron padres se salvaron de las malas costumbres que el diablo está trayendo hoy a la sociedad. Porque lamentablemente, hermano, escuche esto y agárrese de la silla, o a lo mejor ya usted tiene conocimiento de esto, pero yo conozco padres cristianos, escuche, padres cristianos que le han dicho que su hija le ha llegado, mami, tuve sexo. ¿Y qué dice la mamá cristiana, entre comillas? No te preocupes, lo importante es que no salgas embarazada, cuídate. ¿Qué consejo del diablo es ese? Jóvenes, el sexo no es para practicarlo fuera del matrimonio. Eso es diabólico. El que lo hace no tiene temor de Dios y va camino al infierno. El Señor diseñó el sexo para el matrimonio. Pastor, no diga eso, que hay niños pequeños aquí. Más rápido tengo que decirlo. Porque al niño pequeño, si tú no lo educas con eso, el que está con él allá afuera sí lo va a agarrar en el kinder. Ese sí lo va a agarrar y le va a decir las cosas como no son. Tony Graviel, cuando tenía 6 o 7 años de edad, él sabía que los bebés no nacían porque las madres se comían un salmón o porque venía la cigüeña. Él no creyó nunca en la cigüeña, ni creyó en el salmón, ni tampoco creyó nunca en San Nicolás. Yo le hablaba las cosas como son. Esta es la verdad. No tienes que andar con engaños con tus hijos y tampoco dándoles consejos diabólicos. El noviazgo es una cosa y el matrimonio es otra cosa muy distinta. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son totalmente satánicas. ¿Me sigue? Eso es del diablo. Espera a que te cases. Pero hoy la sociedad, cuando usted ve los canales de televisión, entonces ya están hablando de tener relaciones mixtas, en donde hay un club que se van las parejas casadas y la esposa se va con un hombre por allá y el esposo se va con otro hombre, con otra mujer por allá, que es la esposa del otro. Se comparten las esposas y los esposos. ¿Y sabe qué dicen hoy en los programas de televisión? Que eso es normal, si a ti te gusta eso está bien. ¡Posmodernismo del diablo! Cuidado con eso. Y cuando digo que las iglesias se están posmodernizando, hablo en serio. Dios nos llamó a vivir vidas santas. Tú no eres lleno del Espíritu si vives en todas esas cosas que son mentiras del diablo. Tienes que cuidarte de eso. Apartarte totalmente. Amén. Y padres, por favor, eduquen bien a sus hijos. Siéntense con ellos, aun cuando tienen tiempo. Háblenles de las drogas. Háblenles del sexo. Háblenles de la homosexualidad. Rápido, antes que otro se les adelante a ustedes y les tuerza el pensamiento. Y por favor, no vean tantas novelas, que eso no las edifica en nada. Escuche, eso es basura, eso no sirve. Promueva la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar, que eso sí fundamenta y enseña y sustenta y alimenta bien a la familia. Amén. Para terminar, somos llenos del Espíritu cuando cumplimos con nuestros deberes en el área laboral. Eso está en los versículos 5 al 9. Mire cómo dice, aquí le habla a los esclavos, pero usted mentalmente coloca allí obrero o empleado. Dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
Esto quiere decir, hermanos, que los creyentes en el área laboral deben ser un ejemplo. Lamentablemente yo conozco empresas donde si son cristianos no los contratan, porque los lunes llegan tarde a trabajar, faltan mucho y son irresponsables. El creyente en el trabajo tiene que ser el mejor trabajador, responsable, dedicado, esforzado, llegar temprano, colaborar en la empresa. Si es necesario tener que meter horas extras, lo hace, dando siempre el buen ejemplo, obedeciendo a los supervisores, a los patronos. Amén. Viviendo así, entonces somos llenos del Espíritu Santo de Dios.